Buenos días chicos y chicas, aquí os voy a dejar ya la última clase de esta semana que va a versar sobre el punto 4, que es la sociedad y la vida cotidiana en España. Entonces, bueno, pues esta clase, la lectura del libro la tenéis en la página 196, en la página 197 se basa únicamente en imágenes y bueno, pues sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que se nos va a mostrar un poco cómo era el pueblo español y europeo en el siglo XVII. Entonces, bueno, pues es muy al hilo de este tema 8 que está versando sobre la Europa y la España del siglo XVII. Nosotros vamos a seguir analizando y viendo las cosas que se nos van a dar justamente en este siglo. Bien, desde el punto de vista de la sociedad, vamos a empezar un poco por los privilegiados, por el grupo que lo conformaban la nobleza y el clero. En este sentido, tenemos que ver desde un punto de vista que los nobles se van a ver afectados por el ascenso del absolutismo. Cuando los reyes acaparan el poder, arrebatándoselo ya desde el siglo XV, están obligados a vivir de sus riquezas. En este sentido, los nobles, como mucho, cobraban las rentas que ganaban de sus tierras. Entonces, bueno, pues se van a ver muy afectados por el ascenso del poder de los reyes, porque no van a cobrar impuestos, ya que el rey era el que se encargaba de cobrarlo y de recibir el dinero para el Estado, y en este sentido van a vivir de las rentas que van a dejar la producción agrícola. El clero se va a ver menos afectado porque estos sí conservaban sus impuestos, impuestos como el diezmo, que ya sabéis y recordáis que era cobrar una décima parte de la cosecha, por ejemplo, de un campesino, y en este caso, bueno, pues ellos se van a mantener prácticamente inalterados. Entonces, bueno, pues digamos que de los dos estamentos privilegiados, el menos afectado va a ser el clero. Con respecto al estamento no privilegiado, tenemos que analizar los tres elementos que participan en él. Por un lado, tenemos los campesinos. Los campesinos se van a ver afectados por las guerras que se van a desarrollar en Europa. Entonces, bueno, en este sentido tenemos que pensar no ya solo en tanto en cuanto a la idea de que muera mucha gente, sino que tenemos que pensar que esa gente la gente que muere no compra productos agrícolas, por tanto perjudica la economía del campesino que los produce. Y además también muchos de los escenarios de la guerra arrasaban justamente las tierras en las que se iban a cultivar, por no hablar que muchas veces en cuestiones de guerra se requisaban los productos agrícolas para mandarlos al ejército y los campesinos cobraban tarde, mal y nunca. Con respecto a la burguesía, en Europa la vamos a tener abundante y en España va a ser escasa. ¿Qué es la ventaja que va a tener Europa? Que la burguesía va a ser una burguesía inversora que va a desarrollar negocios y va a favorecer el desarrollo de los estados en los que se va a encontrar. En este sentido, el mejor caso es la burguesía en Inglaterra, que además de ser emprendedora, esta gente tenía en su haber poder político, porque formaban parte del sistema parlamentario. Entonces, unido a ese poder político, los burgueses van a alcanzar grandes cotas de poder y van a favorecer el desarrollo de estados en los que se les da participación, como el caso de Inglaterra. En el caso de España, como os digo, va a ser una burguesía escasa y prácticamente no invertía. De hecho, la gente que tenía dinero invertía sobre todo en una cosa que existía en aquella época, que eran los bonos de Estado. Los bonos de Estado es que el Estado necesitaba dinero, entonces sacaba como unos papeles que tú llegabas, los comprabas y luego después esos bonos de Estado te los devolvía el Estado, es decir, lo que tú habías pagado por esos bonos te lo devolvía con un incremento. Es decir, si tú pagabas 100 monedas, te pagaba 110. Entonces así el Estado ganaba dinero y muchos burgueses, es decir, mucha gente que tenía dinero en España, más que invertir en desarrollar el país, preferían invertir en generar riqueza gracias a los bonos de Estado. Y bueno, pues se va a desarrollar como consecuencia de la crisis un grupo urbano que prácticamente mal vivía. Estos grupos urbanos pues van a ser trabajadores que en situaciones de crisis se van a ver despedidos, se van a ver sin trabajo, van a empezar a convertirse en mendigos. Va a haber un crecimiento muy grande de la mendicidad en el siglo XVII como consecuencia de la crisis. Y en este sentido es importante destacar que en España se va a elevar el número de todo esto. Con respecto al 4.3, que se me ha olvidado poner el punto justamente aquí, sí, al comienzo, el 4.2,
pues tendría que venir seguido por el 4.3, que es la vida en la ciudad. Entonces, bueno, pues en este sentido, este sería el 4.3. Y bueno, pues con respecto a la vida en la ciudad, tenemos que destacar fundamentalmente que las condiciones de vida en la ciudad eran insalubres. Entonces, la inexistencia de alcantarillado, el uso de las calles, como el uso de la calle para arrojar desperdicios, aguas sucias, pues va a convertir las ciudades en sitios insalubres. Yo siempre digo que, bueno, pues, y creo que alguna vez os lo he contado, que seríamos incapaces de aguantar la peste que echaba en las ciudades justamente en aquella época, porque las ciudades en aquella época eran sitios donde cundía básicamente la insalubridad. Y en este caso pues tenemos muchos casos, como por ejemplo la ciudad de Londres, que era una ciudad que se decía de ella que prácticamente la gente caminaba sobre un lodazal, porque entre la lluvia y los desperdicios que se soltaban, el suelo estaba convertido prácticamente en barro permanentemente. Y bueno, pues aquí en España se va a desarrollar la costumbre de la Plaza Mayor, que esto es un punto común en el que el pueblo se reunía para charlar, para hacer vida social y bueno, donde se terminaban desarrollando actividades públicas como ferias, fiestas, se hacían también las ejecuciones, es decir, lo que viene siendo el ajusticiamiento, cuando mataban a alguien en nombre de la justicia, pues básicamente se hacía aquí y este era el punto de encuentro y el punto de reunión de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues en el siglo XVII la costumbre de la Plaza Mayor, y de hecho plazas mayores como la de Córdoba, como la de Madrid, van a tener su origen justamente en esta época de nuestra historia. Bien, espero que os haya sido útil y que lo podáis emplear para hacer un buen resumen.